¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 16. Vamos. Tom condujo a las dos personas que parecían aturdidas hacia la chimenea. En ese momento, Ron no podía creerlo. La maestra de la escuela realmente los sacaría de la escuela para que probaran suerte. Tom tuvo el coraje de asumir esta misión y tenía algo en lo que apoyarse. Había traído consigo a su marioneta alquímica, la hermana, que había sido transformada para ser más versátil en sus habilidades mágicas, y con esta marioneta, Tom podría enfrentarse a cualquier tipo de peligro que se le presentara. De lo alto de la chimenea, Tom sacó un pequeño frasco de plata que contenía un polvo incandescente. El polvo se llamaba polvo flu y todo lo que había que hacer era espolvorearlo sobre el fuego y luego gritar con voz clara el nombre del lugar al que se iba a ir para poder viajar allí en la red flu. Cuando se encendieron las primeras llamas verdes, la búsqueda de Tom de matar demonios a caballo se renovó. Misión: matar demonios a caballo. Prólogo. Comienza el acto 1. Objetivo de la misión: investigar el ataque al tren de lujo con Harry Potter y Ron Weasley. Tu primera prioridad es viajar juntos a Londres y encontrar la clave de la investigación. Recompensa de la misión: 20 piedras mágicas. Acto de apertura 2 de la misión. Esta es la primera vez que el sistema de Tom ofrece una serie de misiones como esta. La recompensa del prólogo, acto 1, puede parecer un poco escasa, pero después de todo, es solo el comienzo de la misión y la dificultad para completarla es tan baja que es casi como regalar piedras mágicas a cambio de nada. Callejón Diagon. Ron fue el primero en irse, agarró una pizca de polvo brillante del frasco y lo arrojó al fuego, las llamas se volvieron turquesas, Ron se puso de pie, gritó Callejón Diagon. Y al segundo siguiente se había ido. Harry lo siguió y esta vez no se equivocó, Tom lo escuchó claramente, había gritado Callejón Diagon y no algún otro nombre de lugar extraño. Tom se quedó al final y esperó a que los dos desaparecieran y luego imitó a Harry y los demás haciendo lo mismo. Es curioso decir que la persona más segura de sí misma entre los tres es el novato que experimentó Flu por primera vez. Esta es la primera vez que Tom usa la red Flu. Después de arrojar el polvo de Flu, se acercó a la llama. La llama no le producía ardor ni dolor punzante, solo una sensación cálida, como si estuviera acostado sobre una manta eléctrica en invierno, y un ligero hormigueo. Callejón Diagon. Su cuerpo giró bruscamente, un silbido ensordecedor entró en sus oídos, una sensación que lo mareó un poco, una serie de destellos borrosos de puertas de chimenea destellaron brevemente y finalmente se detuvo y atravesó una puerta de chimenea. Tom tropezó hacia adelante 2 veces, casi cayéndose, y cuando se levantó se encontró en el caldero chorreante, con Harry y Ron parados frente a él. Ron hizo el primer sonido antes de que Tom se tapara la boca, luego rápidamente sacó una máscara y se la puso, cubriéndose el rostro por completo. Se había teñido el cabello rubio de negro, por lo que era difícil para un extraño decir que se trataba del famoso Lockhart. Era sábado por la noche y el caldero chorreante estaba lleno de gente, y la presencia de Tom atrajo algunas miradas, pero los bebedores solo le devolvieron una mirada antes de apartar la mirada. Tom condujo a los dos fuera de la puerta del bar. ¿Estás loco? ¿Estás gritando mi nombre en público porque tienes miedo de que los demás no nos encuentren? Le dijo a Ron. Tom era ahora una estrella del tráfico, Lockhart, y si alguien se enteraba, las consecuencias serían nefastas. Seguramente serían acosados por fanáticos rabiosos, lo cual estaba bien para Tom. Era fin de semana, ¿qué tenía de malo que el profesor saliera al Callejón Diagon? Pero Harry y Ron se iban a llevar una sorpresa de verdad. Ambos eran estudiantes, y ser atrapados escabulléndose de Hogwarts significaba al menos una semana de castigo, además de una carta aullante de la señora Weasley. Ron reaccionó con horror, y ahora estaba muy contento de que el profesor Lockhart hubiera sido rápido. Fuera del caldero chorreante había una calle deprimida, completamente vacía de peatones. Tom miró a Harry y Ron, que vestían ropa informal, no túnicas de mago. No iban vestidos a la moda, pero tampoco estaban fuera de lugar. Él, por otro lado, vestía una túnica que no encajaba en el mundo mugle. Pero eso no es un problema. Tom tomó la varita de Lockhart y se apuntó a sí mismo, y la túnica se transformó en un traje gris que le quedaba bien. Todas las túnicas de Lockhart tenían varios encantamientos, incluido un pequeño hechizo útil como el de disfrazarse. Profesor, ¿comenzamos nuestra investigación? Ron se estaba poniendo un poco impaciente. No, busquemos un lugar donde quedarnos. Tom miró hacia el cielo completamente oscuro y decidió buscar un lugar donde quedarse primero.
Tom salió de la calle donde se encontraba el caldero chorreante y se adentró en las concurridas calles comerciales de Londres. Tom paró un taxi y dejó a Harry y Ron en la parte trasera, mientras que él se sentó en la primera fila del asiento del pasajero. Tom vestía un elegante traje de tela hecho a mano. Harry y Ron eran dos adolescentes con vaqueros y suéteres. Todos se quedaban bien por separado, pero juntos se veían extraños. Esto hizo que el conductor les prestara un poco más de atención. Por favor, llévanos al hotel más cercano, cuantas más estrellas, mejor, le dijo Tom al taxista. Aunque le pareció un poco extraño, en Gran Bretaña había tanta gente rica que al taxista no le importó. Pisó el acelerador, salió una bocanada de humo del tubo de escape y el taxi arrancó a toda velocidad. Tom y los demás recorrieron rápidamente la calle hasta un hotel. Por el camino, Tom conversó con el conductor. Quería saber si había alguna historia sobrenatural. Por los detalles que recordaba, sabía que lo que había vivido Evans había sucedido en un tren de Londres poco antes. Los taxistas eran gente con conocimientos y podía llevarse una sorpresa. Aunque no lo supiera, no tenía nada que perder. La mentalidad típica de los tres tiempos y la oportunidad de charlar durante el camino. A todos los taxistas les gusta hablar, y el taxista de Tom no era una excepción. Pero pronto abandonaron el tema. Tenemos un círculo de conductores que saben mucho, incluso más que los peces gordos de Downing Street, dijo el conductor de mediana edad, gordo y barrigón, golpeando el volante con orgullo y altivez. ¿De verdad? Tom no estaba convencido. ¿Por qué todos los taxistas de las capitales del mundo eran iguales? Hablaban de asuntos nacionales con aplomo y hacían predicciones aún más poco fiables que las de los peces gordos. El chofer era un veterano, inmediatamente notó que Tom no parecía convencido y gruñó. Mi hermano, el chofer del ministro de Asuntos Administrativos, siempre se entera de muchos chismes. A los ministros y sus secretarías siempre les gusta discutir cosas en el auto como si nadie los estuviera mirando, como si el auto estuviera en piloto automático y todo lo que los conductores tenemos que hacer es escuchar en silencio, y obtenemos incontables informaciones privilegiadas. ¿Departamento de Asuntos Administrativos? Harry tenía curiosidad. Sí, Departamento de Asuntos Administrativos, Departamento de Asuntos Administrativos, un nombre muy pegadizo, ¿verdad? Ahí es donde mi mejor amigo conduce para el nuevo ministro Hacker. Para ser honesto, no creo mucho en él, diría que la carrera del ministro está a un paso de terminar. Al ver el interés del joven en lo que tenía que decir, el conductor se emocionó y comenzó a hablar sobre ello. La DAA es famosa por su cementerio de funcionarios públicos, y los ministros anteriores de la administración han dejado sus puestos en desgracia, dejando atrás sus carreras, y creo que el ministro Hacker no es una excepción. Probablemente ofendió al primer ministro al arrojar a un recién llegado a un departamento así. Durante el trayecto, el conductor no paraba de hablar sobre el nuevo gabinete británico. Los tres escuchaban absortos. Había dos candidatos para el nuevo obispo de la iglesia, uno quería sacar a Dios de la iglesia, el otro quería sacar a la reina. Entonces, ¿al final eligieron al que quería echar a la reina? Intervino Ron, sintiendo que podía seguir la conversación. Por supuesto que no. La reina y la iglesia son inseparables, y en cuanto a Dios, el primer ministro, la iglesia y el secretario del gabinete están de acuerdo en que se trata de lo que se llama una elección adicional. Tomás. Los llamados modernistas en la iglesia, son ellos los que merecen ser descreídos. ¿Un clérigo no religioso? ¿Los ateos también entran en la iglesia? Harry también se mostró profundamente consternado por esta frase. ¿Ateos? Por supuesto que no, los ateos no reciben ningún subsidio de la iglesia, así que cuando no creen en Dios se llaman modernistas. Hay un obispo muy famoso que construyó una iglesia en el sur de Londres con una zona de suministro de zumo de naranja, una sección para familias, una sección para grupos de protesta, pero ningún espacio para la comunión. El conductor también pensó que era un poco escandaloso. Es un mundo loco, ¿no? No hay Dios en la iglesia, no hay médicos en el hospital. Tom, Harry y Ron. No pude entenderlo, pero estaba tan sorprendido que no pudieron moverse después de las palabras del conductor, como si les hubieran quitado la virginidad. Si ocurriera algo paranormal, me temo que estos tipos no serían capaces de solucionarlo. Tom se sintió un poco triste. Era el turno de Gran Bretaña de hacer todo el trabajo. ¿Qué quieres decir con un evento paranormal? No existe tal cosa. Finalmente, gracias a los esfuerzos de Tom, el tema surgió en el último evento paranormal en Londres. Al ver lo mucho que le gustaban a Tom las leyendas urbanas, el conductor comenzó a aleccionarlo. No sospeches.
Todos esos supuestos sucesos paranormales, al final, se demuestra que son falsos, tienen explicaciones científicas y están embrujados por personas. Increíble, ¿no? Se rió el presentador. Hay muchas noticias que nunca volverás a creer cuando conozcas la historia interna en las revistas de literatura sobre baños. Por ejemplo, en uno de los primeros trenes se produjo un supuesto incidente paranormal, el conductor levantó las manos, los dedos índice y medio juntos como si fueran una coma invertida, enganchó los dedos, la cabina dio una sacudida y el corazón de Ari y los demás se agitó. El conductor puso inmediatamente las manos en el volante. La forma como lo hizo, significaba que lo que había dicho estaba al revés, que era una tontería. Algo sobre un hombre que murió repentinamente en un tren y luego volvió a la vida, se convirtió en un zombi y mordió por todas partes, y no dejó de atacar cuando fue prendido fuego en una gran bola de fuego, causando que un vagón explotara. El ánimo de Tom mejoró, no esperaba que el conductor lo supiera. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó con entusiasmo. ¿Qué más? Se burló el conductor. La policía revisó la mochila de un testigo, el hombre que afirmó haber visto al atacante muerto pero aún moviéndose, y encontró una bolsa de hojas en su bolso, probablemente estaba drogado y tuvo alucinaciones. Sin embargo, la explosión en el vagón es algo real. Lo más probable es que la hayan provocado los locos de Irlanda y que la hayan distorsionado de esta manera con la propaganda de un drogadicto. ¿Y quedó algo en el lugar de los hechos? La clave, pensó Tom, era averiguar dónde había comprado el hombre las antiguas monedas de oro y si tenía algo parecido. Para ello habría que conocer su identidad, su dirección y el comerciante al que se las había comprado. ¿Cómo voy a saberlo? El conductor agitó la mano con impaciencia. Seguramente lo llevarán a la policía, después de todo, era un caso de bomba. Tarea: matar demonios a caballo. Prólogo: se ha completado el acto 1, recompensa de la misión. 20 piedras mágicas. Comienza el acto 2 de la misión. Comienza el segundo acto del prólogo. Objetivo de la misión: ir a la estación de policía, obtener las reliquias de la víctima del ataque al tren de lujo e investigar el incidente más a fondo. Recompensa: 40 piedras mágicas. Inicio del acto 3. Recompensa: 40 piedras mágicas. Inicio del acto 3. Fue un viaje que valió la pena. Tom y los otros dos tenían una idea clara de lo que estaba pasando y realizaron una investigación preliminar. El taxi se detuvo. Ya estamos aquí. Todos los hoteles son buenos, así que escojan uno y quédense allí. El conductor les hizo un cálido gesto de despedida, luego guardó en su billetera el billete grande que le había pasado Tom y los dejó en el polvo. Tom miró los hoteles de la calle y escogió uno al azar. Parecía una tienda pequeña, pero afuera había un cartel con 4 estrellas. Los tres empujaron la puerta y entraron. El interior del hotel estaba muy bien decorado y la bella dama de recepción no estaba dormitando, sonrió profesionalmente cuando vio a los tres entrar. Tom se acercó al mostrador de recepción de pino macizo y pidió una habitación triple. Menos mal que no era temporada alta, así que había muchas habitaciones disponibles en el hotel. Pero los tres no pudieron obtener una identificación legal. Tom es un gángster y Harry era demasiado joven para conseguir una habitación. Mientras un sudor frío brotaba de la cabeza de Harry, Tom sacó de su bolso una elaborada figura de brazo y un asa de plata. Confundo. Jugueteó con el mango 2 veces antes de que una luz brotara del frente del brazo de la figura, golpeando a la señora en el mostrador de recepción y haciendo que sus ojos se nublaran. Sí, gracias, dijo con una mirada en blanco, mientras los registraba rápidamente. Al parecer, una vez atendida la recepcionista, no era necesaria ninguna identificación. El check-in se hacía ahora en papel, nada parecido a los sistemas electrónicos de épocas posteriores. La recepcionista tardó un rato en registrarlo, le entregó a Tom la llave de su habitación, hizo una reverencia y dijo: «Señor, su habitación es la A114, el ascensor está en el segundo piso, gire a la derecha y siga recto hasta la 7ª habitación a la izquierda, bienvenido al Hotel St. Conrad». La disposición del hotel era interesante. El primer piso, al que llamaban nivel 0, era donde se encontraba la recepción. Tom estaba en el nivel A, que era el segundo piso. La disposición del piso era en zigzag con las habitaciones pares a la izquierda y las habitaciones impares a la derecha. Los tres entraron en la habitación que acababan de alquilar, la A114, una habitación triple del Hotel St. Conrad, también conocida como suite de negocios, que contaba con 2 dormitorios, uno principal y otro secundario, y un baño, y era espaciosa, decorada con gusto y contaba con mucha privacidad, aunque el precio no era muy asequible. Tom eligió el segundo dormitorio, dejando el principal para Harry y Ron.
Durante el camino, Ron se mantuvo en silencio tanto como pudo, por miedo a revelar su identidad si se equivocaba al hablar. Después de entrar en la habitación de invitados, finalmente pudo hablar libremente. ¡Guau! Ron abrió la boca sorprendido, este lugar es incluso mejor que las condiciones del dormitorio en Hogwarts. En la mente de Ron, Hogwarts ya era uno de los lugares más elegantes del mundo, y tenía la impresión de que el hotel era un albergue juvenil como el Caldero Chorreante, pero no tenía idea de que las habitaciones de hotel muggles fueran así. ¿Es este el mejor hotel del mundo muggle? Ron encendió la luz de la habitación. No puedo creer que se pueda ajustar el brillo. Harry recordó, aunque en realidad no recordaba el St. Conrad. Definitivamente no es el mejor hotel, solo tiene 4 estrellas, hay hoteles de 5 estrellas por encima, y los hoteles de 5 estrellas no son los mejores, están construyendo un hotel de 7 estrellas en los Emiratos Árabes Unidos. Siseó, jadeó Ron, no podía imaginarse un hotel de 7 estrellas, tal vez todo allí estaba hecho de oro. Era cierto, el vestíbulo, el atrio, las suites, los baños del velero, todo era dorado, hasta los pomos de las puertas, los grifos, los ceniceros, los percheros y hasta un trozo de papel de notas estaba cubierto de oro. Ron miró alrededor de la habitación, notando todo lo que le intrigaba. Ja. Este es el teléfono, ¿no? A papá siempre le ha interesado mucho esto. Ron vio el teléfono en la mesita de noche, lo que lo llevó también al refrigerador en el armario. ¿Así es como los muggles almacenan su comida? Mamá solía usar el hechizo de congelación. Ron sacó una Coca-Cola. ¿Qué es esto? Coca-Cola, una bebida muy popular. Harry ayudó a Ron a abrir la Coca-Cola. 5 libras esterlinas. El dinero en la billetera de Tom se evaporó un poco más. Entonces, ¿es la cerveza de mantequilla del mundo muggle? Ron tomó la Coca-Cola y la probó. Tiene un sabor increíble. Según el tipo de cambio de Gringotts, esa lata de Coca-Cola valía 1 galeón en este momento, se burló Tom de Ron. De hecho, ningún mago cambiaría galeones por libras, los duendes de Gringotts estaban locos y habían fijado un precio de 5 libras por galeón, y no había límite en la cantidad de galeones por libra, ningún mago en su sano juicio iría a Gringotts a cambiar libras. Ron casi dejó caer la Coca-Cola al suelo cuando escuchó que valía 1 galón, pero reaccionó rápidamente. Los duendes de Gringotts simplemente están robando dinero, murmuró Ron, tomando un gran trago de su lata de Coca-Cola con un precio de etiqueta de 1 galeón. En serio, los sangre pura deberían conocer el mundo muggle, es indignante que ni siquiera sepan de teléfonos, cocaína y refrigeradores. Tom negó con la cabeza, sentía que si el mundo mágico permanecía tan aislado, terminaría tarde o temprano. Los 3 tomaron un pequeño descanso, se lavaron y se fueron a dormir. Al día siguiente tuvieron que levantarse temprano para investigar el caso. No hubo sueño en toda la noche, los 3 durmieron profundamente y el aire de la habitación parecía estar impregnado del olor a libras. A la mañana siguiente, un Tom renovado despertó a Harry y Ron. ¿Tienes alguna idea sobre la investigación? Acercó un sillón y se sentó. Podríamos recorrer la comisaría y averiguar qué comisaría se hizo cargo del caso. Harry estaba familiarizado con el mundo muggle y pensó rápidamente en un punto de entrada. Pero el problema es cómo acceder a los datos, no somos policías, no tenemos acceso a ellos. ¿Eres un mago o no? Podemos ir directamente a la comisaría y conseguir la información. Tienes una capa de invisibilidad, ¿no? Dijo Ron sin palabras, llevándose la mano a la frente. Harry. Todavía no se había adaptado del todo a ser un mago y todavía tenía el hábito de utilizar el método muggle para resolver problemas. En Londres había 8 estaciones de tren principales. St. Pancras, Paddington, Euston, Liverpool Street, Victoria, Charing Cross, Waterloo y King's Cross, que los llevaría a Hogwarts, y Paddington, que estaba en funcionamiento desde 1838 y había sido testigo del desarrollo de los ferrocarriles británicos, además de ser la terminal del Great Western Railway en Londres. El Great Western Railway era una línea ferroviaria muy importante que unía Londres, el oeste de Inglaterra, el suroeste y Gales. El recuerdo de Evans indica que el accidente tuvo lugar en un tren de la estación de Paddington. Los 3 cogieron el metro y se dirigieron a la estación. Cuando llegaron, Harry y Ron estaban algo aturdidos. Su plan era bastante simple de decir, pero difícil de poner en práctica. Por ejemplo, ahora estaban confundidos. ¿A quién debían pedir consejo sobre esa cuestión? Ron, siendo el hombre de acción, fue directo a un mostrador y le preguntó al personal del mostrador.
Hola, disculpe, ¿qué estación de policía fue responsable del atentado con bomba en el tren de hace un tiempo? Hátelo. Ese fue el primer pensamiento de Harry y Tom. Tom apartó a Ron de inmediato. En ese momento la mano del recepcionista llegó al fondo del escritorio y dijo, con una sonrisa en el rostro y sin prisa: lo comprobaré y me pondré en contacto contigo. Muchas gracias. Tom usó sus poderes de legeremancia y uno de sus ojos se convirtió en la pupila del basilisco. El hombre de mediana edad que estaba sentado en el escritorio tenía la mano sobre el botón de alarma, pero al instante siguiente vio el ojo del basilisco. Se le erizaron los pelos y sintió un gran miedo, pero no podía moverse ni emitir ningún sonido. Empezó a recordar los acontecimientos del día del ataque, y su memoria parpadeaba de un lado a otro como un pararrayos, hasta que finalmente advirtió la imagen de un grupo de policías entrando corriendo a la comisaría. Desolvidar. Después de esas palabras no pudo recordar nada más. La luz en la sala del archivo policial es muy tenue, dando la sensación de que ya está oscuro afuera, pero en realidad son las 10 de la mañana. La causa de la penumbra es que las cortinas de todas las ventanas del archivo están cerradas y, por supuesto, el humo que hay en la sala de archivos. La oscuridad en el archivo era tan densa que parecía un cuento de hadas. La causa de todo esto es la única persona viva en la sala de archivos. Un hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad tiene los pies sobre el escritorio y fuma una pipa. Es alto, mide más de 1,80 m, tiene las extremidades largas y los ojos grises, tiene un corte de pelo grande y engominado hacia atrás y una cara afilada como un diamante. Su mandíbula es cuadrada y prominente, y parece muy duro y decidido. También tiene una nariz larga, delgada y aguileña que, tal vez porque está bien alimentado y se lava el pelo con regularidad, no le da un aspecto grasiento, espeluznante y malvado, sino que le da una apariencia alerta y decidida. Tenía un bombín en la mano, un abrigo negro y un sombrero alto de fieltro negro en una percha detrás de él, y un bastón apoyado en su escritorio. Con un crujido, la puerta se abrió y una mujer mayor, que parecía tener unos 50 y tantos años, abrió la puerta de los archivos. Joseph Bell. Estás fumando otra vez en la sala de archivos. Al entrar, la anciana se atragantó y tosió varias veces. Se tapó la nariz, corrió hacia la ventana de la oficina, corrió las cortinas, abrió la ventana, dejó entrar la luz y dejó salir el humo. Señora Stubbs, me gusta analizar y deducir casos complicados bajo un manto de humo. La voz de Joseph era baja y fuerte, con un dejo de vicisitud. La señora Stubbs suspiró y murmuró: me pregunto a quién habrá ofendido ese joven para que lo asignaran a su cargo. Pase. Ella llamó a la puerta y entró un joven de unos 20 años. El nuevo interno, espero que se lleve bien. La señora Stubbs puso los ojos en blanco mientras decía esto, claramente él tenía poca fe en ella. John, el joven interno se acercó a Joseph y le ofreció la mano para un apretón de manos. John Livingstone. Joseph Bell, dijo Joseph mientras bajaba los pies de la mesa. Te dejo, dijo la señora Stubbs mientras se preparaba para salir de la sala de archivos, y fuma menos. Joseph hizo como si no hubiera oído, pero dejó la pipa a un lado. A diferencia de un cigarrillo, una pipa puede apagarse fácilmente por sí sola si se la deja sin vigilancia, y algunos novatos incluso la apagan en medio de una calada. ¿Qué hora es?, preguntó de repente. Dijo John torpemente, notando la inusual ausencia de un reloj en la sala de archivos, así que sacó un reloj de bolsillo del bolsillo de su chaqueta, lo abrió y miró la hora. Faltan 2 minutos para las 10 menos cuarto, señor. Joseph asintió, y entonces la señora Stubbs le dijo a Joseph, como si de repente hubiera recordado algo: por cierto, creo que antes dijiste que la señora Hudson, una vecina tuya, estaba buscando un nuevo inquilino. ¿Podrías recomendarme a este pequeño? La señora Stubbs se volvió hacia John y le dijo: si aún no has encontrado una casa adecuada. Por supuesto que todavía no ha encontrado una casa. Joseph le lanzó una mirada indiferente y dijo con naturalidad: pero tengo curiosidad, ¿por qué no vives con tu padre? ¿Es porque no soportas su forma de beber? Lo siento, ¿qué dijiste? John estaba un poco confundido, y la señora Stubbs, a un lado, puso los ojos en blanco, con una expresión que parecía decir: Dios, ¿lo estás haciendo de nuevo? Joseph dio un golpecito a su pipa. Tu padre, que era alcohólico, se divorció recientemente de tu madre, John. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Joven, quédate y trabaja duro, creo que serás mi mejor asistente. Estuve seguro en el momento en que escuché tu nombre. Juan. No, tú.
Sé que debes tener dudas en tu interior, y con paciencia te daré a ti, mi futuro asistente, las respuestas. Joseph agitó su mano, inconscientemente recogiendo su pipa, pero al mirar el rostro de John, no la volvió a encender después de todo. Debes estar preguntándote, recién nos conocimos, tú y yo no sabemos nuestros nombres desde hace más de un minuto, ¿cómo pude ver tanto? John asintió. Sí, es cierto, pero, la inscripción. Joseph señaló el reloj de bolsillo de John. El grabado de tu reloj de bolsillo, Livingstone, tu apellido, estoy seguro que es de algún pariente de tu familia, pero no de la misma generación. El reloj parece ser un modelo popular de los años 30, y las marcas de uso sugieren que al menos se transmitió a través de la generación de tu abuelo. Por supuesto, podría habértelo dado el hermano de tu padre, pero las probabilidades son insignificantes, porque cuando abriste la tapa pude ver una fotografía tuya en blanco y negro dentro, que muy probablemente era de tu padre. Pero la mitad de la foto fue arrancada, lo que significa que tu relación se rompió, y te quedaste con la mitad de tu padre, lo que significa que vives con él. No alquilaste un apartamento porque tu cabello huele a champú de hotel, lo cual es tan obvio que no requiere razonamiento. En cuanto a la inferencia de que su padre era alcohólico, es solo una pequeña especulación genial. Veo algunos pequeños rasguños y abolladuras en la parte posterior de su reloj de bolsillo y donde se le da cuerda, lo que sugiere que tenía manos temblorosas todas las noches cuando lo daba cuerda y, a veces, lo dejaba caer al suelo, y si no me equivoco, el cristal del dial también debe haber sido posfechado. José habló tan rápido que Juan se quedó sin aliento. Dios mío, Joseph esbozó una pequeña sonrisa mientras ordenaba alegremente el desorden de su escritorio. Es solo una pequeña deducción. Soy el director de la oficina de registros policiales, pero también soy detective, no acertaste ni una sola. Joseph. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, su razonamiento es fundamentalmente erróneo. José mostró una expresión de incredulidad. Compré este reloj de bolsillo en un mercado de antigüedades. Joseph. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, pero tiene. Lo grabé. Joseph. Observó el grabado y se dio cuenta de que no podía determinar su antigüedad debido a la suciedad y la distancia. Hubo un error de cálculo que afectó todo el razonamiento. La foto en blanco y negro es de mí, con mi exnovia, a la que destrocé después de romper con ella. La conexión entre los arañazos y el alcoholismo es demasiado tenue, ¿no? ¿Por qué no puede ser que se me caigan muchas cosas? En cuanto al champú, no sé qué pasó, solo compré una botella en el supermercado en oferta. John juntó las manos y dijo que su razonamiento no se sostiene. La señora Stubbs se echó a reír a un lado. Vaya, este colega tuyo es un ávido fan de Sherlock Holmes, siempre le gusta hacer deducciones como Sherlock Holmes, por desgracia siempre son escandalosas. La primera vez que nos vimos dedujo que yo era la viuda de un traficante de drogas. Un rastro de vergüenza cruzó el rostro de Joseph. Está bien, señora Stubbs, todavía tengo que contarle al recién llegado sobre su trabajo. La señora Stubbs salió de la sala de archivos riendo. Cuando ella se fue, Joseph también se puso serio, ordenó el desorden de su escritorio, guardó en un cajón una copia de Sherlock Holmes Complete Mysteries y otra de las muy populares aventuras de Lockhart. Luego Joseph le dio a John una charla seria sobre el trabajo. En realidad, mi trabajo es muy sencillo. Simplemente archivamos todos los casos que llegan de las comisarías de policía de Londres. La señora Stubbs los trae todas las mañanas y los dividimos por distritos y los colocamos en estos estantes según la hora. Normalmente se hace por la mañana, después de todo, no hay muchos casos que archivar. No es que la seguridad en Londres sea tan mala por la noche, es que la policía es tan escasa que no llama a la policía a menos que sea un caso muy grave, y con menos presencia policial, hay menos archivos para enviar a la oficina principal para respaldo. De vez en cuando la policía viene a nosotros para recuperar archivos, pero es poco probable. Joseph se encogió de hombros, había tantos casos antiguos en ese enorme archivo que ningún oficial de policía había pensado jamás en entregarlos para resolverlos. Mientras José decía esto, Juan se dio cuenta de que su trabajo en realidad era bastante tranquilo. Joseph tenía mucho tiempo para hacer las cosas que quería, como leer novelas policiales. Trabajar aquí es una cuestión de tranquilidad. Es difícil ascender aquí, pero es mucho más fácil hacerlo de forma regular, dijo Joseph mientras ofrecía una taza de té a su aprendiz. No hay mucha presión, e incluso si no haces tu trabajo diario, no tienes que preocuparte por ello, nadie te pedirá cuentas, estamos directamente bajo el departamento de administración, la policía no tiene nada que ver con nosotros.
Y estos expedientes que se archivan son, para ser honesto, una formalidad, apenas se investigan. Joseph sacó un plato de galletas y los dos tuvieron una agradable charla. A menudo miro esos archivos y razono como un verdadero detective. Joseph dio unas palmaditas a la pila de carpetas que tenía sobre el escritorio. El otro día llegó un caso bastante interesante sobre un atentado con bomba en un tren. Parecía poco importante, pero las declaraciones de los testigos son muy interesantes. Es un caso interesante y complicado, es un caso que requerirá 3 cagadas completas de cigarrillos para resolverse. José le contó a su asistente sobre un caso interesante que había leído. Parece un suceso paranormal. John escuchó los detalles del caso y estuvo de acuerdo en que había algo extraño en él. Es muy extraño, y aunque las declaraciones de los testigos no son confiables, el caso es extraño en todos los sentidos. En primer lugar, no había partes de cuerpos en la escena del crimen, por lo que es una exageración decir que no quedaron huesos de la explosión. En segundo lugar, no entiendo por qué hubo un altercado verbal antes del crimen si fue una agresión. ¿No es una cuestión de sorpresa? Todos los pasajeros salieron corriendo porque estaban discutiendo. En tercer lugar, ¿qué quieren decir los pasajeros con una bola de fuego? ¿Alguien puede realmente defenderse cuando está en llamas? Los dos hombres mantuvieron una animada discusión sobre la verdad del caso. Tal vez 2 magos se pelearon en un tren y huyeron cuando el alboroto se hizo demasiado fuerte, eso lo explicaría todo. Dijo Joseph en tono de broma y al mismo tiempo tomó su propia pipa. Muy buena imaginación, creo que podrías escribir una novela. ¿Una novela? Ese libro tan popular, Las aventuras de Lockhart, trata sobre un mago que viaja de un lugar a otro. Podrías diseñar un protagonista que un día vaya a algún lugar y se encuentre con Lockhart viajando por ahí. John habló con elocuencia, había visto la copia de Las aventuras de Lockhart en el escritorio de su predecesor, la había leído y estaba fascinado por ella. Creo que es una gran idea. Un chico quiere ir al banco a pedir un préstamo para empezar un negocio, entonces conoce allí a Lockhart y se abre ante él un mundo completamente nuevo. Espera, ¿por qué un mago iría a un banco? John también se quedó atascado. Sí, ¿por qué un mago iría a un banco? Pero pronto encontró una solución. Simplemente crea un plan. Digamos que hay una especie de criatura mágica en el banco a la que le gusta recolectar y apoderarse de tesoros, y el mago Lockhart tiene que atraparla y devolver los tesoros a sus legítimos dueños. Buena idea, ¿y si la criatura mágica es un dragón? Codicioso y amante de los tesoros. ¿No es demasiado grande? Supongo que podría ser una de esas pequeñas criaturas parecidas a ladrones con una bolsa parecida a la de un canguro en el vientre para guardar el tesoro robado. Los dos hombres tuvieron una acalorada discusión. La investigación de Tom se estancó. Aunque había visto a los policías que habían venido ese día con su ojo de basilisco, la información que le había dado la recepcionista era demasiado parcial para ayudarlo a identificar a los oficiales que habían venido a investigar ese día, ya que Tom no había visto lo que había sucedido. Lo peor era que sus fuentes de información eran extremadamente limitadas. En la actualidad, encontrar una comisaría de policía cerca de una estación de tren es tan fácil como abrir una aplicación de mapas, mientras que Tom y los demás habrían tenido que comprar mapas en papel y consultarlos poco a poco. En esta última era, con la explosión de la información, el acceso a todo tipo de información se ha reducido enormemente. Si estuviéramos en los años 20, Tom y los demás podrían haber solucionado su problema yendo a Internet, y ahora mismo estarían consultando los archivos de la sala común de Hogwarts. Pero ahora que Internet está en sus inicios, tendrían que averiguar cómo investigar por su cuenta. Lo único que pudieron averiguar fue que ninguna de las comisarías cercanas a la estación de tren se había hecho cargo del caso ese día. Aparte de eso, no había habido ningún progreso. Para colmo, había llovido mucho durante la noche. Tom se paró frente a la ventana del hotel y dejó escapar un largo suspiro. Te llevaré de regreso a Hogwarts. Tomó la decisión de enviar a Harry y Ron de regreso a la escuela mientras él continuaba explorando Londres. Tom caminaba preocupado por la calle, la lluvia había parado y una figura con traje le llamó la atención. El nuevo secretario de Estado para Asuntos Administrativos, Jim Hacker, ha estado en problemas últimamente. Un comentarista publicó un artículo en el que atacaba a la burocracia, en el que se mencionaba a Hacker. No es bueno, por supuesto, que aparezca en un artículo así, diciendo que Hacker no había cumplido su promesa política de racionalizar la administración, lo que es un golpe aplastante para un político. Hay que despedir a Hacker, al menos para salvar el sueldo de un hombre, una declaración que asustó tanto a Hacker que decidió lanzar una campaña de ahorro.
Como recién llegado a la política, Hacker todavía tenía cierta bondad y estaba realmente dispuesto a hacer algo, por lo que estaba realmente dispuesto a cumplir su promesa, lo que naturalmente se topó con una resistencia salvaje por parte de los funcionarios. Luego, después de que comenzara el movimiento del ahorro, la vida de Hacker se volvió incómoda. Su chofer había sido transferido, la señora del té se había ido, su secretario Bernard no tenía subordinados, tenía que hacerlo todo él mismo y estaba muy ocupado. La limpiadora de noche también fue despedida, lo que provocó que el horario de limpieza se cambiara al horario diurno y el departamento de asuntos administrativos se llenó de ruido. Un evento más letal ocurrió más tarde, cuando por error los documentos que Hacker debía discutir con otros sobre los despidos fueron enviados a los representantes del sindicato, y resultó que había un despido. El representante del sindicato no pudo aceptarlo y se organizó para darle una paliza a Hacker. En la habitación había una gotera y llovió toda la noche. Esa noche, Hacker tenía que asistir a un banquete organizado por el embajador francés. Como resultado, de camino a la embajada francesa, llovió mucho y el coche de Hacker se apagó. Llovió mucho, como dice el dicho. Todas las fortunas vienen y todas las fortunas van juntas, y los héroes no son gratis. La esposa de Hacker, Annie, no pudo soportarlo más y dio media vuelta y se fue a casa. Hacker fue a la embajada bajo la lluvia, sin atreverse a perderse la fiesta. Los franceses son los que más guardan rencor, y habría sido una muy mala acción diplomática si Hacker hubiera roto su promesa esta vez. ¿Qué tan estrechos de miras son los franceses? Tan pequeño como un estudiante extranjero que defiende en inglés, si se atreve a defender en inglés, se enfrentará a un sinfín de preguntas que lo harán dudar de su vida, sentirse un perdedor y, finalmente, el profesor agregará: ¿por qué está defendiendo en inglés? Tienes que aprender francés. Eso es lo que les gusta decir a los profesores, sea cual sea la materia. Si defiendes tu tesis en francés, la línea de tiempo cambia. No importa cuál sea tu acento, los profesores mantendrán un estado de ánimo alegre y finalmente dirán de manera muy amistosa: vaya, hiciste un gran trabajo con tu presentación, tengo algunas preguntas más aquí, no es difícil. Cuando Hacker llegó a la embajada francesa, se encontraba en un estado lamentable, como un vagabundo, y al principio los franceses no le creyeron. Con el estado de un ministro británico, es difícil no tener un autobús. Como resultado, cuando el embajador salió, se sorprendió al descubrir que este hombre era en realidad el ministro del Imperio Británico. Después de que Hacker comiera lo suficiente, se pusiera ropa limpia y abandonara la embajada borracho, dejó de llover. Los franceses habían tenido la amabilidad de poner a disposición de Hacker un Renault, pero el personal descuidado se había olvidado de proporcionarle un chofer. Fue hasta el coche prestado, pero las llaves cayeron en la cuneta y tuvo que tirarse al suelo para intentar recuperarlas. Su estado era lamentable y, para colmo, su aparición fue fotografiada por 2 periodistas. Esto es lo que estaba pasando a Hacker cuando Tom lo conoció. El Hacker casi se desmaya. Al ver lo borracho que estaba, Tom se acercó a él, señaló el desagüe y las llaves del auto de Hacker salieron volando. Señor, las llaves de su coche. Tom le entregó las llaves. Ah, gracias, Hip. Hacker hipo, tomó las llaves y abrió la puerta con mano temblorosa, se sentó en el lado del pasajero e hizo un movimiento para sostener el volante. ¿Por qué el volante no respondió cuando lo encendí hoy? ¿Qué le pasa al acelerador? ¿Eh? Los frenos también desaparecieron. Tom se cubrió la cara. Ese tipo estaba muy borracho. ¿No sería una sentencia de muerte dejarlo conducir en ese estado? Si lo atrapara la policía, sería muy problemático, ¿no? En ese momento, Tom no sabía quién era Hacker. Solo conocía al primer ministro en lo que a figuras políticas se refiere, pero no al presidente de la Cámara ni al líder de la oposición. Después de todo, en estos tiempos, los medios de información siguen siendo los periódicos y la televisión, y los ministros como Hacker no tienen mucha difusión. En la década de 1990, incluso 30 años después, cuando la información fluía a la velocidad de la luz, el ciudadano medio solo conocía al primer ministro británico y tal vez al presidente de la Cámara de Representantes, a quien le gustaba gritar orden. Si conocía la identidad de Hacker, al menos no se preocuparía de que la policía lo detuviera. Los ministros del nivel de Hacker tenían algo llamado placa plateada de tráfico, un privilegio otorgado a los ministros por la corona, que les permitía conducir entre las líneas policiales o detenerse en lugares donde no estaba permitido estacionar. Teóricamente inútil para conducir borracho, pero en la práctica inmune.
La policía de tráfico solo podía informar a los mandos superiores y los ministros solo tenían que acudir una vez al Ministerio del Interior para asegurarse de que no habían cometido ningún error y de que estaban a salvo. Si se trataba del período de luna de miel con el secretariado del gabinete, no había necesidad de acudir al Ministerio del Interior. Tom miró a Hacker en el asiento del pasajero, luchando por poner en marcha el coche, y se dio cuenta de que el hombre estaba ahora inconsciente. Consideró que sería irresponsable dejarlo allí, e irresponsable con los peatones. Por compasión, Tom se rascó la cabeza y le dijo a Ron, que estaba de pie detrás de él: «¿Puedes conducir un coche normal, no?» Ron asomó la cabeza por la ventanilla del coche, miró el salpicadero y expresó con confianza que definitivamente podía conducir ese coche. Gracias a que en los años 90 no había demasiados trabajos relacionados con los coches, Ron puede conducir un Ford y, por supuesto, también puede conducir un Renault de la Embajada de Francia. Reparar. Aguamenti. Un chorro de agua brotó de la punta de la varita de Tom, y el agua fría golpeó la cara de Hacker, seguido de un destello de luz, y al momento siguiente Hacker estaba despierto y su cerebro entumecido por el alcohol estaba en movimiento nuevamente. Gracias. Respondió, murmurando su agradecimiento y tratando torpemente de subir al asiento del conductor. Tom miró hacia el cielo nocturno completamente oscuro y la calle vacía. A esa hora sería difícil conseguir un taxi, así que detuvo a Hacker. «Señor, está demasiado borracho para conducir, así que lo llevaremos a casa. Pero a cambio, ¿podría prestarnos su auto y lo llevaremos a Charing Cross?» Hacker dudó un par de segundos y asintió. Estaba seguro, esto era Londres, él era un ministro, no iban a robarle el coche, los agentes del MI6 no eran inútiles, tal vez no pudieran hacer nada con los espías americanos y soviéticos, pero podían atrapar a un ladrón de coches sin problema. Por supuesto. Aceptó de inmediato, luego cedió el asiento del conductor y le dio a Tom su dirección. Cuando el auto arrancó, Tom le preguntó a Hacker con curiosidad: «¿Por qué dos periodistas acaban de tomarte una foto?» «¿Periodistas? ¿Qué periodistas?», preguntó Hacker, que se encontraba en el coche y estaba un poco borracho, pero se puso serio y se dio cuenta de inmediato de la gravedad del problema. Estaba defendiendo una campaña de conservación y estaba borracho tirado en la calle. Ya podía pensar en los titulares de los periódicos del día siguiente. El gurú del ahorro borracho en una zanja de drenaje después de una recepción con champán, el Hacker exhausto y fuera de control después de la recepción del embajador, el ministro de Estado para Asuntos Administrativos sobreexcitado como un tonto. Se desplomó impotente en su asiento. «Soy Hacker, solo un tipo que ha tenido mala suerte, Hacker». Tom inmediatamente giró la cabeza para mirar al hombre, de hecho, estaba decentemente vestido, las probabilidades eran buenas. «¿Ese Hacker?» «Sí, ese Hacker, ¿has oído hablar de mí?» Hacker miró hacia arriba. «Sí, el conductor te mencionó antes en el taxi, cree que pronto serás relevado de tus funciones». Hacker se cubrió la cara. De repente, Tom tuvo una idea audaz. «Señor Hacker, parece que podemos ayudarlo», dijo, pidiéndole a Ron que detuviera el auto inmediatamente, ahora que los dos reporteros no habían ido muy lejos, y vio las esquinas de su ropa desaparecer por la esquina. Antes de que el coche pudiera detenerse, saltó del mismo y corrió hacia los dos reporteros. No eran periodistas, eran simplemente paparazzi que tomaban fotografías de celebridades y las vendían a los periódicos. Estaban discutiendo animadamente sobre a qué periódico deberían vender sus fotos cuando Tom llegó corriendo hacia ellos a paso rápido. El instinto de los paparazzi les hizo darse cuenta de que algo andaba mal, por lo que intentaron huir. Obliviate. Hubo dos destellos de luz blanca y los dos hombres parecían aturdidos y confundidos, y Tom aprovechó la oportunidad para agarrar su cámara y sacar la película. Cuando volvieron a la realidad, Tom ya se había ido. Los dos hombres habían olvidado por completo los acontecimientos de la noche. Tom exhaló y le pasó la película a Hacker. «Aquí está el negativo, quédate con él. No te preocupes, nadie recordará lo que pasó esta noche». «Pirata informático. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre». No, entró en pánico un poco, el hombre frente a él no había silenciado a los dos paparazzi. «No te preocupes, nadie salió herido». Tom se dio cuenta inmediatamente de que Hacker había entendido mal. «Si no estás seguro de poder leer los periódicos mañana, te prometo que será como si nada hubiera pasado esta noche». Hacker seguía luciendo desconfiado y poco entusiasmado, pero se relajó bastante mientras Ron conducía el coche hacia su casa con su guía. «De todos modos, gracias por lo de hoy.
Hacker estrechó la mano de Tom y los demás. ¿Por qué no suben y se toman una taza de té caliente antes de irse? Hacker miró su apartamento y pensó pensativamente. Por cortesía, les ofreció una invitación a los 3 chicos. Naturalmente, Tom estaba más que feliz de complacerlo, por lo que 5 minutos después estaban en la sala de estar de Arker con un té negro preparado por Annie, la señora Hacker. ¿No le parece optimista su situación? Cuando se conocieron, no se limitaron a beber el té, sino que naturalmente empezaron a hablar, y la conversación giró en torno a la propia situación de Hacker. Hacker suspiró. Las cosas no van muy bien en el Ministerio de Administración, como usted sabe, tomé la iniciativa de iniciar una campaña de ahorro, y acabo de descubrir que para implementar mi campaña, el ministerio tiene que sumar 400 funcionarios. Que hagan un estudio exhaustivo, que recopilen datos y cifras. Hacker parecía excepcionalmente frustrado. Todas estas medidas requieren mano de obra. Hacker tomó su té negro, que ahora tenía ganas de reemplazar por whisky, para poder emborracharse. Y si voy a insistir en poner en marcha la oficina del inspector general del Departamento de Conquista, voy a tener que añadir otros 400 puestos nuevos. Maldita sea. Tom, Harry y Ron. Todos vieron algo extraño. Obviamente algunas personas estaban insatisfechas con la nueva política de Hacker, por lo que adoptaron esta actitud de resistencia pasiva. Cuando Hacker llegó al problema, sintió un gran dolor de cabeza y no sabía qué hacer. Tom pensó por un momento. Tengo una idea, tal vez pueda ayudarte. ¿Ah, sí? Hacker estaba un poco más animado, pero no tenía demasiadas esperanzas. ¿Que podía inventar un hombre de mediana edad, entusiasta, de origen desconocido y con 2 niños pequeños? ¿Podrías suspender la campaña de ahorro, detener la construcción de la oficina de inspección del departamento de construcción y luego podrías poner un comunicado de prensa diciendo que has logrado eliminar 800 puestos de trabajo? A esto, de hecho, estoy seguro de que su secretario de gabinete ya tiene una de esas propuestas redactada en su mano, esperando a que usted la firme. Escucha. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La poca conciencia que le quedaba le hizo dudar un poco. Pero nadie ha cubierto esos puestos todavía. Entonces, los 800 despidos se pueden considerar como un logro. A Tom no le importaba eso. Hacker necesitaba una solución, así que la propuso, y de todos modos no tuvo un impacto negativo. Los problemas de Gran Bretaña no se podían resolver con una campaña de ahorro. El país era como un coche averiado que iba cuesta abajo, se podían dejar los frenos puestos, pero era mejor no dar media vuelta y acabar pisando el acelerador. Acabas de asumir el cargo y no deberías mostrar demasiada ambición cuando no tienes una base sólida. Una vez que conoces el departamento, puedes enviar a gente para que haga lo que quieras. Las palabras tocaron una fibra sensible en Hacker. Tom miró el reloj de pared. A esta hora tu secretario ya debería estar durmiendo, ¿por qué no lo llamas y le dices que prepare la propuesta? Hacker y Tom se miraron y sonrieron, sintiendo que esto sería muy divertido. Rey, la voz de Hacker pronto resonó en la habitación, llena de energía. Sí, señor ministro. La conversación terminó con una voz vieja, débil y soñolienta. Cuando colgó el teléfono, Hacker se sintió renovado. Annie frunció el ceño pensativamente y dijo, cariño, parece que te olvidaste de pedirle a Rey que pagara la indemnización por despido. Ja. Bien. Hacker cogió el teléfono y Annie presionó. Vuelve a llamarlo en 15 minutos. Los dos se miraron y se rieron. El ambiente en la sala de estar era mucho más alegre después de haber logrado despertar 2 veces a Sir Rey, que había estado causando problemas a Hacker. Hacker y Tom tuvieron una charla más agradable. No voy a mentir, pero soy escritor de ficción y dibujante de cómics, y estos dos son como mis alumnos. Tom abrió la boca con varias identidades. Un ministro como tú debe tener muchas cosas interesantes, ¿verdad? Oye, sí, tengo muchas historias. Hacker empezó a contar la historia de su batalla de ingenio, en realidad, su obsesión unilateral con los funcionarios públicos. Pero Tom escuchó pacientemente durante un rato y luego comenzó a llevar la conversación hacia la dirección que necesitaba. Bueno, mi novela es más bien una novela de fantasmas urbanos. ¿Recuerdas el atentado con bomba en el tren del otro día? Hay algunos rumores extraños que me interesan. En realidad no. Hacker no recordaba mucho, después de todo todos los días su secretaria le entregaba varias cajas enormes de papeles con cientos de documentos esperando la firma de Hacker para ser procesados. Obviamente no era realista que Hacker llevara un registro de todo.
Pero si hubiera habido un ataque, el proceso habría sido que la policía debería realizar una investigación y luego hacer un informe de investigación en un archivo y finalmente enviarlo a los archivos de la Administración General para su archivo, lo que en teoría sigue siendo responsabilidad de mi departamento. Hacker de repente se puso orgulloso. Podría pedirle a alguien que buscara el archivo. No es necesario, sería demasiado problema para ti y esas irregularidades solo llevarían a falsedades. Tom rechazó la petición de Hacker. Solo necesitaba saber dónde estaban los archivos del caso. Sería un inconveniente para un hombre como Hacker que tenía 1 millón de personas vigilando cada uno de sus movimientos. Hacker se conmovió. No tenía idea de que este hombre fuera tan considerado consigo mismo. Estoy conmovido, debo ser amigo del señor. De repente, Hacker se dio cuenta de un problema muy embarazoso. No sabía el nombre del hombre que tenía delante. Este hombre, que le había ayudado a recuperar las llaves de su coche, recuperar las fotos que le habían tomado y solucionar los problemas en su apartamento, ni siquiera sabía su nombre. Hacker se sintió avergonzado. Bueno, se me ocurrió, no parece que sepa sus nombres, así que tal vez se hayan presentado, pero estaba bastante borracho antes. Tom también hizo una mueca de comprensión. Soy Lockhart, Gilderoy Lockhart, este es Ron y ese es Harry. Hacker se rió. Dime tu verdadero nombre, creo que podemos ser amigos, no hay necesidad de ser educados entre amigos. Tomás. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En ese momento realmente estaba interpretando la identidad de Lockhart. Annie también se rió y Hacker le dijo a su esposa, cariño, trae ese libro aquí. Annie salió de la habitación y unos momentos después entró con un libro. Era un libro de aspecto muy sencillo, sin tapa, solo un título y páginas que parecían baratas, como un libro pirata impreso en una pequeña tienda. Antes de dedicarme a la política, fui redactor jefe de un periódico, así que sé un poco de ficción actual. Hacker señaló con la cabeza la línea de la portada y Harry, Ron y Tom asomaron la cabeza para ver qué decía. Las aventuras de Lockhart, volumen 1. Tomás. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Tomó el libro, lo hojeó y descubrió que contenía el recreo con la Vansee de Lockhart. La reacción de Hacker fue tan normal como conocer a un hombre que te dice que su nombre es Jack Sparrow y piensas que está bromeando contigo. Tom. Los tres presentes se quedaron sin aliento. Bueno, en realidad mi nombre es Tom Yodel. Tom pensó un momento y le dijo a Hacker su nombre. Pero era difícil saber si Hacker lo creía o no. Pero cuando era editor de un periódico me encontré con algunos incidentes paranormales. Hablaron durante un largo rato y, después de prepararse 3 tazas de té, los tres abandonaron a regañadientes la casa de Hacker. Seguid en contacto. Hacker se asomó a la ventana y les hizo un gesto con la mano. Cuando los amigos se fueron, Hacker se apartó de la ventana y fue al fregadero a lavarse. Cuando se tumbó en la cama, exhaló un largo suspiro de alivio. Había sido un día tortuoso para él. Recordó su día. Trabajar en el ruido por la mañana, lidiar con la responsabilidad sindical por la tarde y luego esta mierda por la noche. Por suerte, Tom recogió mis llaves, no sé cómo habría podido sacar una llave que se había caído por el desagüe. Sí, no es fácil sacar una llave de la alcantarilla. Espera, ¿una llave en el desagüe? Pirata informático. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Cómo lo sacó Tom? Se recuperó y empezó a esforzarse por recordar los fragmentos de memoria en su cabeza. La salida de la embajada, la caminata hasta el coche, la extracción de las llaves cayendo a la alcantarilla, la fotografía de un periodista mientras las sacaba, la llegada de Tom y la extracción de las llaves. El Hacker está sorprendido. Tom ha hecho algo que desafía el sentido común. Annie también se despertó por las acciones de su marido y murmuró. Cariño, tómate otro día, hoy estás demasiado cansado, pero Annie pronto se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Solo después de varias preguntas, Hacker compartió los detalles de lo que había recordado. Existe la posibilidad de que el propio Tom tenga las llaves de ese coche. Podría ser un espía francés, que hace esto para acercarse a ti, para involucrarse contigo, analiza rápidamente Annie. De ninguna manera. Él habla muy bien inglés. Descartó Hacker rotundamente. Y fue una casualidad que perdiera la llave, pero es posible que la embajada francesa haya visto que la había dejado caer y haya aprovechado la oportunidad para hacerlo. Pero puede que no sea tiempo suficiente. Annie detectó la falla en la lógica de Hacker. Sí, Tom no es un graduado de Cambridge, no puede ser un espía. Hacker, que nació en el seno de la política y la economía londinenses, empezó a burlarse como un loco de los graduados de Cambridge.
Oxbridge estaba en la cima de la cadena de desprecio académico y, a los ojos de los funcionarios per cápita de Oxbridge, Hacker, graduado de la London School of Economics, era un analfabeto. El mejor cumplido en el servicio civil de Londres era eres un estafador y el peor insulto era eres apartamento para ser ministro. Hay algo raro en esto, dijo Hacker mientras encendía un cigarrillo, pero Annie se lo arrebató y lo apagó. Ve mañana a los servicios de seguridad y haz que hagan una vigilancia, y no me digas que el MI6 no tiene vigilancia fuera de la Embajada de Francia. Por supuesto que no. Respondió Hacker con severidad, eso sería una invasión a la privacidad, es el banco que está al otro lado de la calle de la embajada el que tiene la vigilancia, nosotros no tenemos ni un centavo que ver con eso. El Hacker decidió revisar la vigilancia mañana para ver qué estaba pasando realmente. Para entonces, Tom ya estaba en el autobús rumbo a la sede de la policía de Londres. Durante el camino, incluso meneaban la cabeza y cantaban de alegría. Su investigación había dado un gran paso. El auto se deslizaba y golpeaba la acera constantemente, pero no era gran cosa, porque Ron no se detuvo en la puerta de la estación de policía estúpidamente, en realidad se detuvo en la puerta, la tarea de hoy no es colarse, sino ser incomparable. Incluso en Inglaterra, aunque fuera domingo por la noche, habría alguien de guardia en la jefatura de policía de Londres. En teoría, matar a todo el que se cruzara en el camino sería una infiltración. Pero, señor, los tiempos han cambiado y ahora los guardias tienen walkie-talkies, si Tom decide infiltrarse sin un par de hombres, lo más probable es que tenga que enfrentarse a agentes del MI6 que lo han descubierto. Luego llegó el puño de hierro del Imperio Británico. Tanques, vehículos blindados, helicópteros, siempre había algo para el señor Yodel, y estaba garantizado que lo pasaría bien. Ron aparcó su coche en una calle cercana a la sede. No fue fácil encontrar ese lugar en la oscuridad, con un mapa de papel. Para entrar a escondidas, había que ser sigiloso para evitar a los guardias, pero Tom y los demás tenían trucos, así que simplemente se pusieron la capa de invisibilidad y entraron. Había 2 guardias de guardia justo enfrente de la estación, y los 3 pasaron junto a ellos a unos metros de distancia, ajenos a ellos. En la mesa que hay frente a los guardias hay 2 tazas de café y varias cajas de comida para llevar vacías. Es domingo por la noche y es imposible que algún líder venga a revisar la estación de repente, por lo que los guardias están muy perezosos. La estación estaba vigilada, por supuesto, pero los guardias de la sala de guardia también estaban durmiendo en ese momento. Tom y los demás tenían fácil acceso al edificio de la sede de la policía, que estaba iluminado a pesar de que solo había un pequeño número de personas de servicio. Si Hacker hubiera sabido esto, me temo que habría tenido un muy buen punto de partida para su campaña de conservación. Si se apagaran la mitad de las luces, se ahorraría la mitad de la factura de la electricidad. ¿Y si se perderían debido a la complejidad del terreno? Eso no es posible. Porque la recepcionista había tenido la amabilidad de colocar un enorme cartel con indicaciones para llegar a varios lugares, y Tom siguió las indicaciones de los invitados hasta los archivos. La puerta de los archivos estaba cerrada, pero eso no fue un desafío para los 3 magos. Aló Mora. La puerta del archivo se abrió lentamente y una miríada de archivadores apareció ante ellos. Entonces, ¿dónde puedo encontrarlo? Harry se quedó boquiabierto al ver la cantidad de armarios. Había esperado que los archivadores fueran una oficina con pilas de papeles, con los archivos que necesitaban en los lugares más obvios, pero no sabía que esa sala de archivos era tan grande como la biblioteca de Hogwarts. Tom señaló la etiqueta del archivador más cercano. Comisaría de Policía de Hammersmith Fulham, septiembre de 1992. Busca la comisaría correspondiente a la estación de tren, los expedientes deben estar guardados en la taquilla de septiembre. Guiados por esta línea de pensamiento, Tom y la pandilla pronto encontraron el archivo que necesitaban. El atentado contra el tren de Paddington, eso es todo. Harry vio una carpeta y la sacó con entusiasmo. Los 3 lo desempaquetaron y lo miraron sobre el escritorio. En Londres no había hordas de detectives y estudiantes de primaria, y la policía de Londres no se había vuelto como sus homólogos japoneses, que se limitaban a tomar fotografías y llamar a los detectives de la escuela secundaria cuando se encontraban con un caso, sino que lo habían investigado en detalle. Tomaron declaración a todos los presentes y, tras examinar las decenas de páginas de declaraciones, los 3 decidieron por unanimidad no hacerlo. Los detectives de Londres revisaron las declaraciones de los testigos en el lugar de los hechos, descartando primero las más escandalosas afirmaciones de agresión a un hombre muerto. Después de todo no podían confiar en la declaración de un drogadicto, aunque insistiera en que no estaba drogado en ese momento.
Así es la sociedad, que cuando te metes en algo, tu credibilidad está infinitamente más cerca de la quiebra, incluso si ahora parece que te queda algo de dinero. Los detectives clasificaron entonces el incidente como una agresión, aunque el caso era muy dudoso. Los detectives no entendían por qué alguien que iba a hacer estallar un tren se enfrentaría a alguien. La única explicación fue que el atacante había optado por un doble atentado. Atentado y autoinmolación, pero la llave para detonar la bomba la había cogido otro hombre y habían discutido, momento en el que el combustible del cuerpo del atacante se había encendido, dando lugar a la escena vista por los testigos. Los detectives pensaron que el hecho de que el cuerpo del atacante estuviera en llamas y aún pudiera luchar era un caso de nerviosismo y una mala interpretación de la pelea. No hubo víctimas en el ataque, solo el atacante y el hombre estaban desaparecidos. No se los clasificó como muertos porque no se encontraron restos de los dos hombres y se los consideró desaparecidos. La policía se sorprendió al descubrir que ningún familiar del hombre desaparecido se había presentado, por lo que felizmente y alegremente cerraron el caso. La verdad había sido descubierta, no había familiares involucrados y, lo más importante, no había ninguna organización involucrada. Ya no era asunto suyo, cerraron el caso, sellaron el archivo, enviaron copias al MI6 y ya no era asunto suyo. En cuanto a trabajar duro, perseguir al asesino durante 10 años, para finalmente llevarlo ante la justicia y revelar la verdad, eso es una película, por favor no la hagan realidad. Son los sirvientes de la reina, tienen que atrapar perros y gatos, están muy ocupados. Pero sí descubrieron quién era el asesino. Un comerciante de materiales de construcción, de padres fallecidos, soltero, coleccionista de antigüedades, y el día del asesinato, según sus amigos, estaba en Londres comprando antigüedades, pero los detectives decidieron que lo estaba usando como tapadera para su encuentro con alguien. Su dirección también estaba claramente escrita. 514 St. Mitchell Road, Bristol. Tom y su equipo tenían la información más crucial. Misión. Matar demonios a caballo, prólogo, acto 2 completado. Se ha otorgado la recompensa. Comienza el acto 3 del prólogo. Objetivo de la misión. Ir a Burnham Manor, 514 Bristol St. Mitchell Road, y completar la investigación. Objetivo de la misión. Ir a Burnham Manor, 514 Bristol St. Mitchell Road, y completar la investigación. Recompensa. Piedras mágicas y recompensa misteriosa. El segundo acto de la misión de Tom también ha terminado. Ahora tiene que ir a la casa del desafortunado hombre y llevar a cabo la investigación final. La misteriosa recompensa de la misión ha resultado ser un poco emocionante para él. Profesor Lockhart, ¿qué hacemos ahora? Ron y Harry parecían ansiosos por seguir la pista clave, pero en el fondo estaban un poco preocupados de que el profesor Lockhart se detuviera allí y los enviara de regreso. Después de todo, mañana era lunes, y si el profesor los obligaba a regresar a la escuela con el argumento de que tenían que ir a clases, serían completamente incapaces de discutir. En cuanto al propio Lockhart, podría haberse tomado una licencia. Se había tomado 2 semanas libres al principio del semestre y un día libre el lunes no era un gran problema. Tom se rascó la barbilla, definitivamente iba a estar allí o no haría el trabajo, y en cuanto a Harry y Ron, él los miró a ambos e hizo arreglos para ellos también. Naturalmente, Tom tuvo que llevarse a Harry y Ron con él, porque fue el gran jefe Dumbledore quien le pidió a Tom que los entrenara, así que podría llamarlo entrenamiento al llevarlos por Londres y alojarlos en un hotel de lujo por una noche. Esa no es manera de engañar a un tonto. En ese último momento, Tom no podía devolverlos, tenía que llevárselos consigo. Pero al mismo tiempo, también tenía que encontrar su propia respuesta. La regla más común en la gestión empresarial japonesa es la llamada regla de la espinaca, que significa informar, contactar y discutir, y como estas 3 palabras se pronuncian como espinaca en japonés, también se las llama regla de la espinaca. Aunque los japoneses han utilizado esta regla como una forma de eludir responsabilidades y han dado lugar a una empresa muy ineficiente, tiene algunos aspectos positivos. Todo lo que Tom tenía que hacer era informar y Dumbledore necesitaba saber cómo lo estaban haciendo. Pero en cuanto a las instrucciones de Dumbledore, Tom decidió tomarlas solo como referencia. Como Dumbledore estaba lejos, en las tierras altas de Escocia, comandando a 1000 millas de distancia, siempre recordó a uno de los padres fundadores de la logística militar. Tom primero llevó a Harry y Ron al caldero chorreante, le envió a Dumbledore toda la información que habían encontrado y sus próximos pasos vía lechuza, y luego condujo directo a Bristol. ¿Por qué no el tren?
porque los trenes eran menos frecuentes por la noche y Bristol estaba a solo 300 kilómetros de Londres, un viaje de 3 horas. La palabra medianoche significa tarde en la noche, pero en realidad significa desde las 11 de la noche de ese día hasta la 1 de la mañana del día siguiente, y medianoche significa lo mismo que noche. Si lo piensas, la medianoche no es una noche muy tarde para la gente moderna, ¿verdad? Para la gente moderna, la verdadera noche es el canto del gallo, que ocurre entre la 1 y las 3 de la mañana. Tom y los demás partieron en plena noche y llegaron a Bristol al son del canto del gallo. Pero no fue hasta el amanecer cuando los tres, que no conocían la zona, encontraron Burnham Hall en 514 St. Michael's Road. Por las barbas de Merlin. Ron miró la mansión bien diseñada, las exquisitas puertas y vallas de hierro forjado, y su corazón se hundió. Mi familia Weasley también es una familia de sangre pura que se ha transmitido de generación en generación durante cientos de años. ¿Por qué es tan pobre? No más de 3 generaciones de pobreza, porque después de 3 generaciones de pobreza, no habrá sucesores porque no pueden casarse con una esposa. Como la familia Weasley es una familia mágica, rompieron esta maldición. 3 generaciones de pobreza aún pueden encontrar una esposa y seguir siendo pobres. Hay fuentes en los jardines de Burnham Manor. Pero ahora que había salido el sol, la mansión estaba en silencio, lo cual era inusual. Ron detuvo el auto, salió de él con Harry y el profesor Lockhart, y miró dentro de la mansión a través de la puerta de hierro forjado. ¿Se siente extraño? Ron se apoyó contra la puerta de hierro forjado y asomó la cabeza. Harry, ¿qué hacen los muggles con las casas de los criminales? Harry se quedó helado, sabía cuál era la discrepancia. ¿No estaba sellada la casa del criminal que estaba involucrado en actividades terroristas? ¿No habría al menos un sello en la puerta? Incluso los magos novatos como ellos saben que puede haber pistas en esta mansión. ¿Cómo es posible que los agentes del MI6 no lo hayan pensado? Los detectives habían escrito sobre ello en sus informes. Harry estaba un poco preocupado de que los agentes llegaran primero y se llevaran toda la evidencia clave. La mansión parecía completamente normal, lo cual era la mayor anomalía de todas. Tom empujó la puerta de hierro, que se abrió muy suavemente. Tomás. Cuidado, entra. Se puso delante de Harry y Ron y entró primero en la mansión. Fuera de la mansión había un gran jardín, de más de 50 metros de ancho y tan largo como alcanzaba la vista. En el centro del jardín había una cabaña de 3 pisos, detrás de la cual había una colina de menos de 100 metros de altura, cubierta de árboles frutales. ¿Por qué alguien que vive en una casa tan lujosa elegiría viajar en tren? Harry estaba un poco confundido por la mentalidad de Burnham. Podría haber muchas razones, por ejemplo, su chofer no pudo venir, o su auto estaba defectuoso, y por supuesto la razón más probable. 3 horas seguidas en un auto es demasiado, a menos que tengas uno de esos Lincolns de lujo extendidos, pero esos también son propensos al mareo. Tom se frotó el trasero dolorido y se dio un rápido hechizo de curación para aliviar el cansancio, y créeme, la forma más cómoda de viajar esta distancia es en tren. El señor Burnham fue el hombre que murió en el tren, maldecido por la moneda de oro. Obviamente era muy rico, por lo que su viaje en tren pudo haber comenzado de manera un poco diferente a la de otros. Una persona normal se habría subido a un autobús lleno de gente para llegar a la estación, o una persona un poco más generosa habría tomado un taxi o le habría pedido a un pariente que lo llevara y luego habría esperado media hora en una sala de espera abarrotada para subir al tren. Lo siguiente que hay que hacer es rezar para que no te toque un niño que llora, un compañero de asiento maleducado o un tonto con una voz determinada o sensiblero. Para los ricos es otra historia. El conductor te llevará a la estación, podrás esperar en la sala VIP, no habrá ruido en el compartimento de primera clase y otro conductor te recogerá cuando llegue el tren. Es mucho más cómodo que ir en coche. Por supuesto, si es demasiado lejos, es mejor volar. Por supuesto, no hay necesidad de volar cuando son 180 kilómetros. Así que eso es todo. Harry asintió. Pero, ¿qué pasa con el personal de limpieza? ¿A dónde fueron después de la muerte del señor Burnham? Con un jardín de este tamaño, además de la mansión que lo acompaña y la parte trasera de la casa, harían falta un cocinero, una criada o ayuda de cámara, un jardinero y un chofer. 4 como mínimo, y si las finanzas del señor Burnham estaban en buena forma, podrían llegar a 10. Pero ahora la casa estaba claramente en estado de abandono. «Mirad allí», gritó Ron, señalando un punto donde había visto algo blanco.
Los tres se acercaron y encontraron una calavera, medio sumergida en la hierba, con sus ojos oscuros mirándolos, con rastros de sangre roja oscura todavía en ellos. Aunque el sol ya estaba saliendo y brillando, los tres todavía sentían que se les erizaba el pelo y les hormigueaban los huesos. Una atmósfera siniestra impregnaba este exquisito jardín, y no sé si era un efecto psicológico, Tom siempre sentía como si algo lo estuviera mirando. El cráneo parecía ser de un canino, con una cabeza tan larga como un termo, y el perro en sí parecía bastante pequeño. Encontraron algunos huesos más dispersos cerca, probablemente del sabueso. Parece como si hubiera sido comido por algún tipo de bestia salvaje, y estos no son muy grandes, dijo Ron mientras miraba de cerca los restos. Las bestias grandes no roen tan limpio, y señaló las marcas de dientes en una costilla, y los dientes tampoco son muy grandes, casi del tamaño de un humano. ¿Qué clase de bestia se comió al perro de la familia? Harry estaba un poco desconcertado. Profesor Lockhart, ¿qué piensa? Entremos primero a la casa. Tom decidió entrar a la casa para averiguar qué estaba pasando y averiguar qué les había pasado a los sirvientes. La puerta de la mansión estaba abierta y Harry se quedó boquiabierto al abrirla. El pasillo parecía haber sido salpicado con pintura roja oscura. Estaba claro que no era pintura, sino sangre. Tom sacó su varita y entró al pasillo, seguido por Harry y Ron, varitas en mano. El mobiliario de la sala también era de muy buen gusto. Robustas mesas de caoba, candelabros de miles de piezas de cristal, pinturas de varios artistas famosos, no pinturas abstractas ininteligibles para el público en general, sino paisajes y figuras reales, y también estaba claro que la sala había sido amueblada con algunas antigüedades, que ahora habían sido derribadas y mezcladas con las piezas de la mesa y los candelabros. Al pisar el suelo pegajoso, Tom miró a su alrededor y vio un rastro de agujeros de bala en las paredes, lo que sugería que el lugar había visto algún combate serio, como lo evidenciaban los casquillos y los fragmentos de hueso que quedaron en la alfombra. Tom sacó la marioneta del tamaño de la palma de la mano hermana de la bolsa que llevaba en la cintura, la colocó en el suelo y al instante volvió a su tamaño normal. Esta es una nueva función añadida por Dumbledore, que resulta más cómoda para que Tom transporte a Hermana. En esta situación, Tom tenía que estar alerta. Grieta. Una puerta a la izquierda de la habitación se abrió de golpe y un esqueleto con un smoking y llamas negras en los ojos emergió de la habitación. Se podía ver una moneda de oro romana incrustada en los huesos de su mano. Mientras marchaba, las balas caían de las grietas de su cuerpo. Atrás. Tom les hizo un gesto a Ron y Harry para que se pusieran detrás de él, lanzaron un encantamiento protego y tiraron de la manija al mismo tiempo. El esqueleto aceleró y se acercó a él por detrás, zumbido. Hubo un destello de luz plateada y el esqueleto se partió en dos, la llama en sus ojos vaciló y se apagó como una vela en el viento nocturno. La punta de la espada larga de la hermana apuntaba al suelo y de ella brotaba sangre roja brillante, pero era fuego líquido en lugar de sangre. La hermana arrojó al suelo una pequeña botella de vidrio que contenía la sangre de Fawkes el Fénix, y ella no sabía cómo Dumbledore la había conseguido. Destruye un esqueleto maldito, recompensa. Más 100 piedras mágicas. Hubo una bonificación inesperada, Tom no esperaba obtener piedras mágicas por destruir un esqueleto como este, y el sistema estaba siendo generoso esta vez. TSK, no esperaba que los movimientos de Hermana se volvieran tan rápidos después de la mejora de Dumbledore, se sorprendió Tom. Después de que Dumbledore la mejorara, los movimientos de la mano de Hermana se volvieron más rápidos e inteligentes. La misma hermana que Tom había hecho no habría sido capaz de dibujar, encantar y matar de una sola vez, habría tardado al menos el doble de tiempo. Los agentes deben haber estado aquí, fue todo lo que salió de la boca de Harry. Mirando las huellas en la escena, deberían ser los sirvientes quienes fueron contaminados por las monedas de oro malditas, y luego los agentes que vinieron a investigar se enfrentaron con los sirvientes, y después de una pelea entre los dos lados, los agentes fueron eliminados. ¿No tienen esa especie de cajita extraña? ¿Por qué no pidieron ayuda? Preguntó Ron con curiosidad. Recordó que para los muggles era muy conveniente comunicarse con el mundo exterior. Harry encontró un teléfono celular debajo del sofá, que resultó estar roto. La electrónica muggle no funciona en Hogwarts, así que probablemente sea lo mismo aquí, explicó Tom, recogiendo una metralleta vacía de la esquina. Parece que los tiempos no han cambiado en absoluto, al menos estas armas térmicas no son muy útiles para los esqueletos, y ciertamente no son lo suficientemente potentes. Tom no lo podía creer. Tenía un cañón naval de 280 milímetros, pero no podía matar a esos esqueletos.
Una vez que el cañón cayó, el cráter tenía varios metros de profundidad. ¿Podríamos intentar atrapar uno? Tom se sintió tentado de repente. Había un sonido de viento detrás de él. Petrificus totalus. Empújalo. Obstáculos. Harry y Ron reaccionaron rápidamente, cada uno usando sus propios hechizos preparados. Ambos reaccionaron tan rápido que pasó menos de medio segundo desde que apareció el nuevo esqueleto hasta que lanzaron su contraataque, lo que significaba que eran buenos duelistas. Sin embargo, no importó que no reaccionaran, ya que Tom pudo lanzar un hechizo obstaculizador justo a tiempo para ganarles 1 o 2 segundos para reaccionar. Los dos esqueletos con trajes de sirvientas se congelaron en el lugar y fueron decapitados por Hermana en el siguiente segundo, y el fuego del alma en sus ojos se extinguió. Tom es bueno cortando cabezas. Piedras mágicas más 80, piedras mágicas más 50. La recompensa es diferente. Se escuchó un ruido crujiente en la mansión. Tom levantó su varita. Ustedes manténganlos bajo control, déjenme matarlos, solo Hermana puede destruir efectivamente a estos monstruos. Tom no estaba tratando de quedarse con las piedras mágicas para sí mismo, estaba diciendo la verdad. 3 personas que ni siquiera dominaban el hechizo de explosión serían tontos si le hicieran daño a los esqueletos, así que era mejor ir a lo seguro, mantener a los esqueletos bajo control y dejar que Hermana hiciera la cosecha. Uno a uno, los esqueletos aparecieron frente a ellos, algunos vestidos de cocineros, otros de jardineros, 6 en total. Mira, Potter, todos los sirvientes están aquí. Los 3 formaron una formación triangular. Uno por uno, los esqueletos se abalanzaron sobre ellos, tratando de destrozar a Tom y a los demás como los agentes anteriores, pero el hechizo de Tom siempre golpeaba a los esqueletos con precisión, manteniéndolos en su lugar, seguido de un destello de luz blanca. Los esqueletos fueron cortados en 2 y convertidos en una pila de huesos. Piedras mágicas más 90, piedras mágicas más 40, uno tras otro, los hechizos mágicos fueron lanzados rápidamente desde las puntas de los 3 bastones, y el esqueleto más lento quedó fijado en su lugar, pero el que estaba frente a Ron de repente aceleró, escapó de la maldición de Ron y corrió frente a Ron. En ese preciso momento, una luz blanca brilló y el esqueleto se detuvo frente a Ron. Fue Tom quien manipuló a la hermana para aplicar un hechizo de obstáculo y salvó a Ron. Después de matar a los 6 esqueletos, Harry y Ron se relajaron, les pareció que todo había terminado. Pero el rostro de Tom se puso aún más serio. Vio que algunos de los esqueletos no tenían el oro maldito. Peor aún, oyó más ruidos afuera. Un conejo entró por la ventana y se quedó mirándolos a los 3. Final de capítulo.